noches, le habla Gil Espinosa, su moderador de su canal Hablemos de un Curso de Milagros. Hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, bien interesante, que es el ego y la falsa autonomía. El ego, ese falso yo, y su falsa autonomía, su falsa capacidad, toda la mentira que envuelve el ego. Vamos a verlo en el capítulo de hoy. Y lo importante de este capítulo es que nos empieza a rodar el velo de lo que es el ego. Cómo a veces el ego nos hace todas esas malas jugadas que nos hace. Entonces aquí vamos a ver un poquito de lo que es el ego. Vamos a avanzar en lo que es el ego. Y la lectura comienza de esta manera. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacer. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica, por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona al que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante Dios. Entonces es importante. Nosotros nos inventamos un ego para nosotros. Somos esto, somos aquello, somos. Y con la persona que interactuamos también le inventamos un ego. Ella es bella, ella es fea, ella es mala gente. Todo ese ego vamos inventando y no vemos en realidad lo que son. Por eso es tan difícil nosotros relacionarnos. Por eso es que nuestras relaciones con quien sea siempre terminan chocando de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque creé un ego en esa persona. Yo creé mi propio ego y esos dos egos se encuentran, esos dos egos se relacionan, tratando de buscar lo, entre comillas, mejor para sí mismo. Por eso es que es tan difícil. Continúa la lectura. En la mente, como si extrañara la proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este, de que el ego es solamente una idea y no es un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Eso es tan evidente que basta con que reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué no habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente tiene por qué operar así, aunque así sea como opera. Voy a repetir este último punto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como esta opera. Piensa un poquito aquí, tipo ejercicio, en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismo. Nadie repudia lo que es parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona con su creador, con su creación. Con amor, con protección y con claridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales.
las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que tú crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretación, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a ti. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es un ser. Socavar el sistema de pensamientos del ego no puede sino percibirse como un proceso realmente doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciera, ellos mismos podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como lo es Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de eso. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Y esto hay que verlo un poquito más con profundidad. Entendamos esto muy claramente. Cuando asocias el acto de dar con sacrificio, o sea, que para ti dar amerita algo grande, voy a dar, no voy a depender de esto, ese sacrificio. Das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor. Entonces, así sí puedo prescindir de la cosa. Entonces, es como nos han enseñado en la economía una inversión. Una inversión. Entonces, yo no doy, yo invierto. Yo le doy a esto para que me den aquello, yo doy esto. Entonces, no se convierte en un dar, se convierte en invertir. Y cuando invierte, siempre vas a esperar algo a cambio. Y cuando ese algo a cambio no llega, o se tarda, o no es como tú quieres, o no es como tú lo imaginaste, o cualquier cosa, empiezan los problemas. Cuando tú le das amor a tus hijos y tus hijos no te lo devuelven porque están entretenidos enamorándose de sus novias, te empiezas a molestar. Cuando tú le das a tu pareja esperando que él cambie como tú quieres que sea y él no cambia, te empiezas a molestar. Por eso es que es difícil cuando tú vas a dar pensando que es un sacrificio que estás haciendo. Y las parejas muchas veces caemos aquí. Yo que me he sacrificado por ti. Si tú te sacrificaste por esa persona, tú vas automáticamente a esperar algo de esa persona. Por eso es que el verdadero amor no amerita sacrificio. Porque si te sacrificas, vas a pedir algo a cambio. Si no tengan, empieza el conflicto. Quedar, vamos a tratar de hoy en adelante, de que dar no sea un sacrificio.
de que dar sea una alegría, de que dar no sea una inversión, de que dar sea dar, entregar. Continúa la lectura. Dar para obtener es una ley ineludible de quién, del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen al ego. Para el ego, todo se va a acabar. Yo no le puedo dar esto porque se me acaba, yo no puedo dar aquello porque se me acaba, yo no puedo dar amor porque si me quedo sin amor, yo no puedo dar amor si no me aman. Es un problema. Porque si no compartes, si no entregas, si no das, ¿cómo te comunicas con el otro? ¿Cómo te unes al otro si no es a través del dar? ¿Cómo te quieres unir al otro guardando todo para ti? Es una cosa que realmente no tiene sentido. Cuando tú quieres dar, pero cuando tú quieres unirte a los demás, pero sin dar, mantenimiento, no puedes. No existe transformación en eso. No es unión. Continúa la lectura. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que el ego es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo, creyendo que es real. Por lo tanto, está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión. Término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Entonces vean lo interesante. Entonces el amor propio que tiene el ego, entre comillas, siempre genera tensión. Porque vengo del principio de la escasez. Se va a acabar, me voy a morir. Se va a acabar, me voy a morir. Me va a hacer falta cuando yo no tenga. Dios mío. ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? ¿Cuántas veces no hemos pensado que si doy me voy a quedar con poquito? Que cómo voy a dar y que me voy a quedar y cómo esto. Siempre pensamos en la escasez. Y esa cultura de la escasez es tan impresionante que valoramos muchísimo más lo que no tenemos y no le damos el valor a lo que tenemos. Entonces, si tienes un teléfono, estás triste porque tú querías el de última. Sale el de la última generación. Querías la última generación. Pero no valora que el que tú tienes es bueno, tiene muchas cualidades, no es ser conformista, es aceptar la realidad tal cual como es. ¿Por qué tienes que vivir la vida en perfecta tensión, como que si algo te amenazara todo el tiempo? Porque sencillamente no puedes aceptar lo que tienes. No puedes aceptar lo que tienes en este momento. Por eso vivimos realmente en una tensión. Continúa la lectura. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Voy a repetir esto. El ego vive literalmente a base de comparación. Continúa la lectura. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender. Por lo tanto, le es imposible ser caritativo. Yo he hablado con personas que yo le he dicho, somos iguales. Y dicen, no, porque yo tengo más dinero que tú. No, porque yo tengo una casa, un carro, una moto, un chico, un perro, lo que sea. Pero es porque el ego vive comparándose. Entonces, a base de comparaciones, yo saco lo que yo pienso que realmente soy. Entonces te conviertes en algo, en el falso ego. Te conviertes en el ego, en tu falso yo. Por eso es que para el ego, ser igual es un problema. No va a aceptar la igualdad. Porque él ya te comparó. Y cuando hizo la comparación, vio que tenía más bienes que tú. Entonces no eres igual. O tenía menos bienes que tú. Tampoco eres igual. Es bastante delicado esto. Continúa la lectura.
Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado como sustituto de esta. Entonces, el ego da partiendo del principio de la escasez. Por eso cuesta tanto para el ego dar. Por eso dar lo ves así, vas a dar y dar desde lo más sublime, de dar amor, pasando por dar dinero, por dar lo que sea. Entregarse cuesta. ¿Con qué me quedo? Si doy todo mi amor, ¿con qué me quedo? Si doy todo mi dinero, ¿con qué me quedo? Y si no me retribuyen el amor que doy. Entonces todas esas cosas son parte esencial del ego. Continúa la lectura. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí. Es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través del cuerpo. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es otra forma de describir cómo cree que él mismo se origina. Aceptar por un momento, para que ustedes vean, aceptar por un momento de que hay algo superior a mí, que tiene más conocimiento que yo puedo entregarle mi vida y ponerle en sus manos para que él, que conoce más que yo, me lleve por un camino más tranquilo. Al ego le cuesta, porque el ego dice, mi vida la vivo yo, a mi manera, como esto va con tropiezos y lucha y todo eso. Pero cuando tú dices, mira, yo no voy a pelear más, ya yo me cansé, yo no voy a pelear más, yo le entrego todo al creador, al que inventó esto, pongo esto en las manos y vamos a ver cómo sale. O vamos para adelante, ya entregué todo. Eso cuesta, porque el ego no quiere entregar, porque el ego piensa que él mismo se originó. Continúa la lectura. Es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros seres y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Entonces, en ese hacer todo, me busco a mi alma gemela, a mi media naranja, porque me siento incompleto. Vean por dónde va la cosa. Continúa la lectura. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo. Pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según el cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Hay cosas que en la realidad tú no puedes transformar. Además, no debes transformar. Porque tú no eres creador de esto. Tú no eres el creador, lo que te quiero decir. Entonces, no es sensato invertir tiempo en transformar la realidad. Continúa la lectura. Los incesantes esfuerzos que paralizan por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así una propia existencia son realmente inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego. No lo ataca. Simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu. Se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe,
no puedes por menos ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada, entre comillas, lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego pueden que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro, por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que una mentalidad recta, una mentalidad que no cree en todas estas cosas del ego, una mentalidad que no está dividida. Continúa la lectura. Que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicio. Por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Y voy a repetir esa pregunta porque es interesante. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y siempre lo será, ya que no extraña cambios de ninguna manera. No es continuo y se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparación. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Entonces, es realmente este punto importante del ego, porque el ego nos creó toda esta confusión que de él y todas aquellas cosas que nos hacen
por demás crear miles de ilusiones, este gran problema en que nos metimos. Por eso es necesario, como dicen otras religiones, otras cosas, trascender el ego, ver más allá del ego, que ahí está verdaderamente el espíritu. Cuando trascendemos el ego, está el espíritu y la mente se terminaría de unir. Recordemos que el ego es esa fracción de la mente que durante la separación se hizo a un lado y empezó a crear cosas que no tienen sentido. Vamos ahora con la lección interesante del día de hoy. Vamos ahora con nuestra lección número 26. Dice así: mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Es interesantísimo porque los pensamientos que yo he creado de ataque, a quien realmente atacan es a mí. ¿Y por qué? Porque profundizan la separación del otro. Yo verme separado del otro, me voy a sentir mal yo, por eso el ataque contra mí. Ataca mi invulnerabilidad. Yo soy vulnerable, pero esos pensamientos atacan mi invulnerabilidad constantemente. Esto es lo que hace que este ejercicio sea tan indispensable, tan hermoso, tan bonito. Ok, continuamos. Dice: seguramente resulta obvio de que si puedes ser atacado es porque no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que tendría efecto a través tuyo también tiene efecto que tenerlos en ti. Esa es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene, en lugar de usarlo en tu contra. Puesto que no podrías sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes que te ataque, es que crees que tú no eres invulnerable. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, te vuelven vulnerable, pero en tu propia mente, que es donde tus pensamientos se encuentran. Pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono. Voy a repetir eso para que lo vean. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, porque se contradicen entre sí. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia de que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios sombras. De este modo, han atacado tu percepción de ti mismo. Y puesto de que crees en ello, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son resultados de tus propios pensamientos. Nada, excepto que tus propios pensamientos, pueden atacarte. Nada, excepto que tus propios pensamientos pueden hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada, excepto que tus propios pensamientos, pueden probarte de que esto no es así. La idea de hoy requiere 6 sesiones de práctica. Se deben dedicar 2 minutos completos a cada una de ellas, que pueden reducirse a 1 en caso de que la incomodidad sea demasiado grande. No deben reducirse a menos de eso. Comienza con cada sesión repitiendo la idea de hoy. Luego cierra los ojos y trae de nuevo a la mente aquellas cuestiones aún sin resolver, cuyos posibles desenlaces te inquietan. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, ansiedad, ira, sensación de coacción, miedo, malos presentimientos o preocupación. Cualquier problema aún sin resolver que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día constituye un sujeto adecuado.
No podrás abarcar mucho de ello en cada sección de práctica, porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera. Primero, nombra la situación. Estoy preocupado acerca de. Luego, examina todos los posibles desenlaces que te hayan ocurrido en conexión con la situación que te haya causado inquietud y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta de lo siguiente. Temo que lo que pueda ocurrir es que, y dices lo que tú temes. Si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado 5 o 6 posibilidades desagradables para cada una de las sesiones y probablemente más. Es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. A medida que la lista de los desenlaces que prevé se haga más larga, es probable que algunos de ellos, especialmente aquellos que se te ocurran hacia el final, te resulten menos aceptables. Procura, no obstante, en la medida de lo posible, tratar a todos por igual. Después de que hayas nombrado cada desenlace que tengas, di para tus adentros, este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Concluye cada sesión de práctica repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy. Esta lección es interesantísima, nos va a ayudar a ver otras cosas. Entonces, haciendo un pequeño ejercicio, lo primero que hacemos es cerramos los ojos, agarramos aire, nos relajamos y decimos, mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Después, con los ojos cerrados, durante esos 2 minutos, yo voy a decir, estoy preocupado acerca de, por un ejemplo, estoy preocupado acerca de la situación del país. Luego examina todos los posibles desenlaces. Dice, temo que pueda ocurrir que haya un golpe de Estado. Temo que pueda ocurrir que haya una invasión. Temo que pueda ocurrir que haya una guerra civil. Temo que pueda ocurrir que haya un desastre natural. Temo que pueda ocurrir que haya una epidemia. Temo que pueda ocurrir una mortandad. Y me voy diciendo todo lo que yo tengo miedo durante esos 2 minutos. Cuando termine el minuto 2 digo, este pensamiento es un ataque contra mí. Todo ese temor, toda esa preocupación es un ataque contra ti mismo. Eso es lo que va a decir. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Entonces, vuelves a respirar y dices otra vez. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Nos vamos, a través de este ejercicio, vamos a aprender a la carga negativa de pensamientos que llevamos dentro. Cuando lo empecemos a sacar, esto es lo hermoso y bonito de este ejercicio. Que tengan un excelente día, que sigan disfrutando cada día de estos ejercicios. Por favor, háganlo, examinen su mente, vean lo que está allá adentro. Hagamos la expiación, limpiemos nuestra mente de todas esas ideas de todos esos pensamientos que atacan nuestra invulnerabilidad.